Amigos, el título que encabeza este vídeo, la pregunta que encabeza este vídeo no es totalmente superflua si tenemos en cuenta que desde sus mismos comienzos el castrismo contó con títeres y con testaferros que le hicieran el juego, incluso como eventuales presidentes. El caso de Dorticós, que se suicidó finalmente, ¿no? Es uno de los casos más relevantes o quizás más mediáticos, pero no el único. Así que la pregunta que encabeza este vídeo no es absolutamente superflua, como ya digo. Yo soy de los que siempre he defendido que detrás del famoso canelato, entre comillas, lo que hay es realmente una dirección colegiada de la familia Castro, ¿no? Entre el ya octogenario Raúl Castro, su nuero, su hijo, etcétera. Pero resulta que cada vez más la represión aumenta en Cuba. Sucesivos episodios que se van concatenando comienzan a como quien dice, a hacerle cosquillas en el cerebro a uno. Y quería comentarles en este vídeo un excelente artículo del periodista independiente y escritor cubano José Gabriel Barrenechea. Barrenechea está en Cuba a pie de obra, como se dice vulgarmente, y este excelente artículo me ha hecho pensar a su vez en varios elementos que rodean o que conforman la tragicomedia cubana, ¿no? La tragicomedia del poder cubana. Hay un elemento que señala, muy interesante, que señala Barrenechea en su texto, que al final del vídeo les pongo el link, por favor, para que lo lean completo, porque no tiene desperdicio. Es un artículo que deben leer todos. En un momento del artículo se refiere a la condición de Díaz-Canel en un sentido de policía de la seguridad del Estado, ¿no? Es decir, probablemente Díaz-Canel haya sido reclutado por la seguridad del Estado cubana a muy temprana edad. Me vino a la mente entonces, a partir de esta sugerencia más que afirmación de Barrenechea en su artículo, el hecho de una conversación que tuve con un gran amigo. No estoy autorizado a mencionar su nombre aquí, pero es un escritor cubano residente en Miami, que me hablaba que había conocido, quizás un tanto superficialmente, pero había compartido con Díaz-Canel en sus años mozos, ¿no? Con 17, 18, 19 años. Habían compartido espacios juntos en el ámbito del rock and roll. Díaz-Canel supuestamente, o como afirma este escritor amigo, había pertenecido a ciertas bandas de rock, no como músico, sino como aficionado, como público y como animador, ¿no? Me vino a la mente enseguida el hecho de que yo también, en mi época, cuando tenía esa edad, 17, 18, 19 años, fui también un rockero, ¿no? Un friki, como se decía en aquellos tiempos. Aunque yo soy, no sé exactamente contemporáneo de Canel, yo soy un poco más joven, pero es la misma cosa, ¿no? En el ámbito cubano, ¿no? Gente perseguida como los rockeros, que llevábamos el pelo largo, los pantalones ajustados, oíamos rock and roll, no oíamos música cubana tradicional, no oíamos a los pestilentes estos de las alabanzas a la famosa o mal llamada Revolución Cubana, y por lo tanto éramos perseguidos incluso por los boinas negras en las calles, ¿no? Se nos metía en calabozos por varias horas, se nos marginaba en la escuela, etcétera, etcétera, y conformábamos un grupo no anticastrista políticamente hablando, pero sí culturalmente hablando, ¿no? Enfrentábamos al sistema desde la marginalidad en este sentido, y supuestamente Díaz-Canel en su época perteneció a este grupo de hombres y mujeres jóvenes enfrentados al Estado desde lo marginal, ¿no? Es muy curioso porque entonces recordé también que en esta época, dentro de estos grupos de rockeros, frikis y marginados, por supuesto, la policía política sembraba también jóvenes que eran una especie de escuchas y de informantes para catar de alguna manera la peligrosidad de algunas de las acciones de estos grupos marginales, ¿no? Entonces, perfectamente Díaz-Canel puede haber sido
un enviado, un infiltrado de la seguridad del Estado dentro de estos grupos, y así se explica muy fácilmente por qué razón no dio continuidad a ese espíritu, ¿no? Y quedó atrapado en la mecánica castrista, ¿no? Y no es que haya quedado atrapado, no es que no le haya dado continuidad, sino que sencillamente pertenecía a la policía política más que a esos grupos marginales. Voy a comentarles entonces algunos fragmentos del magnífico artículo de Barrenechea sobre el tema de quién manda en Cuba hoy en realidad, y luego por supuesto reitero la invitación a leer el artículo completo en el link que coloco más abajo del vídeo. Dice Barrenechea que la voluntad de gobernar a la manera de Fidel Castro de modo absoluto, metiendo sus narices en todos los asuntos del país, ya la explicitó en su discurso de clausura del pasado periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional Miguel Díaz-Canel. Y sin duda algo así no se atreve a hacerlo público alguien que todavía no tiene bien agarrado en la mano el mando del televisor nacional, a la manera de aquel chiste que corrió por el país hace poco más de un año a su ascenso al poder, de que Raúl le había dejado el televisor pero no el mando, explica Barrenechea. Por otra parte, ya es imposible no ver los cambios a lo alto y a lo largo de la estructura administrativa, sigue diciendo, que solo responden a su interés personal de poner a su gente en los puestos claves del país. Cambios que, aunque más discretos y desde que fue ascendido a Delfín, también se han venido dando en el MININ, es decir, se refiere al Ministerio del Interior cubano, la policía política. Tampoco cabe obviar la evidente campaña de imposición al público de su imagen y su nombre por parte de los medios oficiales, que ha llegado a niveles solo vistos durante los primeros años de la revolución, cuando algo parecido se hizo con la imagen y el nombre de Fidel Castro. Esto es más que significativo porque en muchos casos, dice Barrenechea, la campaña pareciera ser impulsada de modo espontáneo por muchos directores de medios para ponerse en buenas. Y dejémonos de inventos, si alguien se vuelve muy bien quién manda en Cuba, además de los segurosos, por supuesto, son los periodistas oficialistas cubanos, sigue diciendo el escritor. Voy a saltarme algunos párrafos aquí para caer en el tema de la supuesta entrada de Díaz-Canel como seguroso. Cómo se produce esto, en qué momento se produce esto, es materia de ficción, por supuesto, de especulación, pero en todo caso hay un párrafo muy sugerente aquí que quiero reproducir, que quiero mostrarles a ustedes y que retrata esta situación muy bien, y dice así: en esto se comprobaría algo que por ahora solo intuimos, dice Barrenechea, que la primera institución que se ha puesto por entero a la orden del nuevo caudillo ha sido la seguridad del Estado, tanto por las relaciones íntimas entre la institución segurosa y Díaz-Canel, que parecen haber existido desde los inicios de su carrera política. Subrayo esto, que tiene una conexión directa con lo que les decía anteriormente y sigo citando, como porque es evidente que la decisión de Raúl solo pudo haberse tomado tras encargar a la misma, es decir, a la seguridad del Estado, el hurgar en la vida de los posibles candidatos y presentar sendos informes. El resultado de esa elección, que solo pudo hacerse gracias a esos estudios, demuestra a las claras hacia quién se dirige la complacencia del G2 o seguridad del Estado, lo cual a su vez obliga al nuevo líder hacia ella. Alguien que, como todo el que llega nuevo a algo, solo puede contar con muy pocos conocidos seguros para empezar. Y en este caso, ¿qué aliado más seguro que aquel a quien le debe en no poca medida su posición actual, quien también informó de él? Es decir, vuelve a hablar de la seguridad del Estado. Sin dudas, Díaz-Canel basa hoy su poder en el aumento en el apoyo decidido de la seguridad del Estado. Y esto, repetimos, no parece tener que ver solo con su particular circunstancia de novato, sino con la formación de aquel jovenzuelo que parece haber sido reclutado, subrayo esto, muy temprano por la institución, allá en los años en que muchos soñaban con convertirse en los David de En Silencio ha tenido que ser.
Muchos cubanos recordarán que esto era una serie policial. En Silencio ha tenido que ser muy popular por aquellos tiempos en que se transmitía. Si mal no recuerdo, fue en la década de los 70 o principios de los 80, ¿no? Y mostraba a los viles segurosos cubanos, a los informantes, a los soplones, a los chivatos, a estos chivatos a los que seguramente habrá pertenecido Díaz-Canel, los presentaba como unos héroes, ¿no? Con una aureola de heroicidad y de valentía tremenda, una inteligencia a todo meter, etcétera, cuando no eran más que chivatos de la seguridad del Estado cubano, los clásicos chivatos de todos los tiempos, ¿no? Recomiendo lean el artículo completo y saquen sus propias conclusiones. El link está debajo de este vídeo. Muchas gracias.